Buenos días, les bendecimos, les saluda el pastor Henry Camacho. Queremos introducir un nuevo tema, un nuevo tiempo. Vamos a estar ministrando un tema que muchas veces divide, un tema que ha confundido, un tema que se ha malinterpretado, un tema que se ha mal usado, un tema que se desconoce, un tema que causa mucho temor. Es un tema que de alguna manera se malinterpreta también. Y bueno, tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Queremos empezar hoy una serie llamada Los tiempos del fin. Los tiempos del fin o los tiempos o el fin de todas las cosas. Entonces queremos enfocarnos específicamente en lo que va a ser la segunda venida de Jesús. Todas las religiones, todas las doctrinas, todos los dogmas, las teologías, todos los sistemas humanos de alguna manera interpretan o manejan el tema, conocen o trabajan el tema de acuerdo a su propia interpretación. Nosotros vamos a usar como referencia la palabra de Dios, directamente la palabra de Dios. Quiero aclarar que no es un tema teológico, no vamos a usar de la teología para poder enseñar este tema, teniendo como conocimiento y respetando obviamente la teología, respetando los teólogos, respetando a quienes toman el tema a partir de la teología. Nosotros tenemos presente las bases de la teología, el fundamento de la teología, que es la filosofía. A través de Platón, a través de Aristóteles se introduce la teología, luego viene el cristianismo y toma esa rama para poderle dar una interpretación a la palabra de Dios desde un pensamiento razonable, desde un pensamiento humanista. Tampoco nos vamos a tomar como fundamento la hermenéutica, entendiendo nosotros que la hermenéutica viene de Hermes, el dios griego. Entonces no podemos tomar las herramientas griegas, las bases filosóficas, las bases del razonamiento, del humanismo, independientemente a que como iglesia cristiana se haya tomado esa rama para poder explicar la palabra. No queremos nosotros basarnos allí. Queremos tomar la palabra, queremos tomar los versículos, queremos tomar sobre todo lo que Dios nos ha inspirado, lo que Dios nos ha revelado para poder entender este tiempo. Bueno, hoy queremos hablar acerca de lo que el tiempo en el que estamos. Son diferentes eventos, son diferentes acontecimientos. La segunda venida de Jesús no es un solo acontecimiento como se ha enseñado. La segunda venida de Jesús no está escrito en la palabra como muchas teologías o como muchas doctrinas lo han enseñado. La segunda venida de Jesús es un evento, es un acontecimiento, el más importante de la humanidad. Es el acontecimiento que marcará el fin total de todas las cosas. Por eso nosotros quisimos llamar este tema el fin de todas las cosas. Pero el fin de todas las cosas no es el fin del mundo, es diferente el fin del mundo a la segunda venida de Jesús, que marcaría el fin de todas las cosas, el terminar de todas las cosas y el establecimiento de su gobierno, el establecimiento de un nuevo reino, del reino de Dios en la tierra. Bien, necesitamos interpretar en qué tiempo estamos, cuáles son las señales del fin del mundo, cuál es la señal del fin, cuál es la señal de la segunda venida de Jesús, qué eventos ocurrirán en la segunda venida de Jesús, qué ocurrirá en el estado eterno, qué ocurrirá después de la muerte, y este tipo de temas que están completamente en la Biblia. Queremos nosotros desarrollarnos a través de nuestro canal. La segunda venida de Jesús es el tema a desarrollar, pero vamos a entender como primera parte el tiempo en el que estamos. Quiero dar esta introducción diciendo lo siguiente, que para poder entender la revelación de la segunda venida de Jesús, necesitamos entender también el fin de todas las cosas y necesitamos aprender lo siguiente. Número uno, que la enseñanza acerca de la venida segunda de Jesús es principalmente para la iglesia, para el pueblo de Dios. Que las recomendaciones que se dan en el libro del Apocalipsis, que dio Daniel, que dio también Jesús, que dieron los apóstoles, son principalmente para la iglesia. Que la revelación que se le entregó a Juan del Apocalipsis, de su segunda venida de Jesús, del fin del tiempo, del fin de los mundos, que la revelación de Mateo 24, la cual Jesús le introdujo a sus discípulos, es principalmente para la iglesia. También es importante entender que la iglesia es principalmente quien debe estar preparada y atenta a cada evento que ocurrirá antes de la segunda venida de Jesús y durante la segunda venida de nuestro Rey. También queremos resaltar, es importante que la iglesia es la que debe mantener su esperanza en la segunda venida. El mundo no tiene la esperanza en la segunda venida de Jesús,
ya que el mundo desconoce, ya que el mundo ignora, ya que el mundo muchas veces ni siquiera cree. Entonces la esperanza de la segunda venida es para la iglesia y debe ser para la iglesia. Somos la iglesia quienes debemos estar preparados, quienes debemos estar esperanzados y quienes debemos anhelar esa segunda venida. También es importante entender que la fe de la iglesia debe estar fundamentada no en las cosas simplemente materiales, no en las cosas que está pidiendo, sino que la fe de la iglesia tiene que estar fundamentada en el evento de la segunda venida de Jesús, en ese acontecimiento, y no simplemente en el pedir cosas o en el anhelar cosas. Quiero también resaltar, a manera del mundo, digámoslo así, que aunque el mundo no conoce, o aunque el mundo ignora, o aunque el mundo no cree, o aunque al mundo no se le ha dado esta revelación, tenemos que entender que como iglesia debemos enseñarla. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino. Y el evangelio del reino consiste en hacerle dar a entender a las personas, dar a conocer a las personas que Cristo viene por segunda vez y que se establecerá su reino. Según Apocalipsis 5:10, reinaremos con Él aquí en la tierra, que viene el gobierno de Dios, que todos los gobiernos del mundo van a ser exterminados, van a ser acabados, que los sistemas van a ser acabados y que se establecerá el único gobierno perfecto, el gobierno justo, el gobierno eterno de nuestro Señor Jesucristo, y que se establecerá el Padre Dios aquí en la tierra. Entonces esto es importante entender. El mundo no conoce, pero como iglesia nuestra obligación es ir al mundo y enseñarle al mundo, pregonarle al mundo, decirle al mundo que la venida de Jesús es una realidad, que no es una predicación, que no es una realidad, que no es una religión, perdón. También hay que alertar al mundo, aunque el mundo lo desconoce. Nuestra función como iglesia no es encerrarnos en cuatro paredes, sino nuestra función principal es ir al mundo y darles a conocer, alertarlos de los acontecimientos que vienen para ellos, entendiendo también que no todo el mundo va a saber esto que va a ocurrir, o que no todo el mundo lo va a creer. Y el tema también, que es para la iglesia principalmente, el mundo debe escucharlo, aunque ellos elijan creer o no creer, elegir o no elegir, seguir o no seguir, atender o no atender a esa voz. Independiente a eso, como iglesia nuestra función es manteniendo firme, como decía el apóstol Pablo, la esperanza en la venida del Señor. Debemos, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 3:16, que así como Jesús vino a enseñarle al mundo para que el mundo fuera salvo, y no vino, según Juan 3:17, a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él, también nuestra asignación fue que debemos ir a predicar el evangelio del reino a toda criatura, y que el que crea sea bautizado, amén, y serán salvos. Entonces nuestra voz está enfocada en esto. Bueno, ¿en qué tiempo estamos? Hay muchos versículos con los cuales podemos empezar este tema, pero quisimos ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Fue el tema en el cual el Espíritu nos guió, y es el tema con el cual vamos a comenzar esta primera parte. Esta primera sesión se va a llamar ¿en qué tiempo estamos? Esta primera sesión no es de un solo audio, no es de una sola grabación, son bastantes grabaciones. Lo interesante de esto es que nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para poder explicar todo el tema a profundidad. ¿En qué tiempo estamos? Estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de las señales del fin del mundo, estamos hablando de la señal de la segunda venida de Jesús. Están hablando de 4 acontecimientos que son completamente diferentes, de 4 acontecimientos que van a ocurrir, que ya están ocurriendo, pero necesitamos interpretar por la palabra de Dios el tiempo en el que nosotros estamos como iglesia. ¿A qué tiempo estamos entrando? ¿En qué tiempo estamos? Bien, Primera de Pedro capítulo 4 verso 7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, mantengámonos sobrios y con la mente despejada. Con este texto queremos colocar el fundamento en el tema. Bien, el apóstol Pedro menciona 4 aspectos importantes. En este versículo hay 4 aspectos. Número 1, ya se acerca, algo se acerca. Pedro dice, algo está cerca, ya está cerca. Número 2, Pedro dice, algo, está cerca algo. Número 3, el apóstol dice el fin de todas las cosas, el fin, ya se acerca el fin. Y por último el apóstol Pedro dice de todas las cosas. Con esas 4 frases que están en la palabra de Dios, con esas 4 alertas que están en la palabra de Dios, queremos darle la introducción. Ok, dice el apóstol, ya se acerca
el fin de todas las cosas. Ok, eso lo conocemos, eso lo sabemos, eso lo han predicado de una o de otra manera. De alguna manera desde niños, desde la crianza sabemos, nos han dicho o escuchamos que el fin se acerca. Pero necesitamos interpretar cómo va a ser ese fin, en qué tiempo va a ser ese fin, cuáles son las señales de ese fin. Y el apóstol Pedro dice, así que para orar bien. ¿Por qué dice el apóstol Pedro para orar bien? Para orar bien. Note que él no está enfocando la oración en cosas materiales, él no está enfocando la oración en otro acontecimiento que no sea el fin de todas las cosas. Ahora bien, el fin de todas las cosas no es el fin del mundo, porque cuando el mundo se acabe, que es luego cuando vendrá la aparición de nuestro Señor, la segunda venida, según Mateo capítulo 24, entonces lo que marca el fin no es el fin del mundo, sino la segunda venida de Jesús. Eso es importante porque es donde me quiero enfocar muy fuerte. No estoy tan interesado en saber el fin del mundo, no estoy tan interesado en entender el fin del mundo. Necesitamos entender es la segunda venida de Jesús, porque es lo que marcará el fin, el final de todas las cosas y el establecimiento de un nuevo gobierno, del gobierno de Dios, el establecimiento de un nuevo tiempo, el tiempo de los justos, el tiempo del reino, el tiempo de la paz, el tiempo de la prosperidad, el tiempo de la presencia perpetua de Dios en la tierra, en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender eso. El apóstol Pablo dice para orar bien respecto a ¿qué? Respecto al fin de todas las cosas. Dice manténganse sobrios y con la mente despejada. Debemos mantenernos sobrios y con la mente despejada. En este aspecto quiero mencionar las dos palabras que usa Pablo, el apóstol Pedro. Número uno, Pedro le dice a la iglesia, deben mantenerse con la mente despejada. ¿Quién debe mantenerse con la mente despejada? La iglesia. La iglesia es la que tiene que estar con la mente despejada. Es la iglesia la que tiene que permanecer sobria. ¿Sobria para qué? Y la mente despejada para qué? Dice el apóstol Pedro, para orar bien, para orar bien. Necesitamos entender lo que es la oración, cómo enfocar la oración, hacia dónde enfocar la oración. Recordemos que la única oración que Jesús nos enseñó y la base por la cual la iglesia debe orar está en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice, orad de la siguiente manera, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Esa es la oración. Y el apóstol Pedro toma esa misma referencia de Jesús para decir, para orar bien. ¿Orar bien para qué? Para estar preparados, para poder entender, para tener claridad respecto al final de todos los tiempos, que no es el fin del mundo, sino que es la segunda venida de Jesús. Ok, para orar bien significa, según Pedro, que la oración debe estar enfocado en la fortaleza que necesitamos, en el conocimiento que necesitamos, en la sabiduría que necesitamos respecto a la segunda venida de Jesús. El apóstol Pedro utiliza dos palabras importantes. Quiero tomar esas dos palabras importantes. La primera palabra es la palabra sobrio o sobriedad. Manténgase sobrios, dice Pedro. Sobrio, la palabra sobrio es una palabra griega que usó el apóstol Pedro, que esta palabra significa tener buen criterio, ser razonable y tener dominio propio. La iglesia necesita tener un buen criterio, basado en que en la segunda venida tiene la iglesia que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo claramente en Apocalipsis, en Mateo, y los apóstoles han estado hablando, la Biblia ha estado hablando acerca de el que permanezca hasta el fin, este será salvo. El que logre atravesar todo ese proceso anunciado por Jesús, ese será salvo. El que pueda estar preparado para su segunda venida, ese será salvo. Jesús dijo, es un tiempo de dolor, va a ser un tiempo de sufrimiento, va a ser un tiempo de gran tribulación como nunca la ha habido. Por eso la palabra que usa Pedro, sobriedad, tiene que ver con dominio propio, porque muchos van a ser engañados, muchos van a ser arrastrados, muchos van a ser confundidos, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces necesitamos tener dominio propio cuando la maldad crezca, cuando se incremente el pecado, cuando se incrementen los juicios, cuando venga la destrucción. Necesitamos tener dominio propio, un buen criterio respecto a lo que el Señor está diciendo y ser razonables, no desde la mente humana, no desde el conocimiento humano, sino desde lo que Dios nos está hablando. Tito capítulo 2 versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Usa la misma palabra del apóstol Pedro. Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración,
Primera de Pedro 4:7. Sed pues sobrios y velad en oración. Estamos hablando de la palabra sobrios, que también significa templados, vigilante, estar alerta o mantener juicio. Pedro quiso decir: mas el fin de todas las cosas se acerca, manténgase en contemplanza, sean vigilantes, estén alertas, manténgase en sano juicio, tengan buen criterio, sean razonables y tengan dominio propio para que puedan orar bien, porque el fin de las cosas está cerca. Eso es lo que significa estar sobrios. Y la segunda palabra para cerrar esta primera etapa la menciona Pedro también cuando dice: y una mente despejada. Una mente despejada traduce estar pronto al entendimiento, tener una mente abierta. ¿Una mente abierta a qué? No a las cosas naturales, sino a las cosas espirituales. La palabra dice, el apóstol Pablo dijo que las cosas de Dios, que las cosas de Dios son locura para los que se pierden, que el evangelio de Cristo es locura para los que se pierden, pero que es salvación para los que creemos en Él. También el apóstol usa el término para decir que todo lo que es de Dios tiene que ser espiritualmente discernido por esa área, por el campo espiritual, más no por la mente natural, porque es una locura para ellos. Entonces, tratamos de entender esto cuando hablamos de la razón, cuando hablamos de mantener juicio, cuando hablamos de tener el entendimiento o la mente abierta. No hablamos desde las cosas naturales, desde la teología, desde la filosofía, el humanismo, el miticismo. No hablamos desde las dogmas, desde las doctrinas, no hablamos desde las religiones, sino desde el mundo espiritual. El apóstol dijo que vuestros entendimientos, que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, que los ojos del entendimiento. Cuando hablamos del entendimiento, no hablamos del entendimiento natural, del conocimiento humano, del yo sé, del yo aprendí, del yo estudié, del yo conozco, sino estamos hablando de lo que Dios revela a través del Espíritu para el Espíritu. La palabra de Dios dice que nadie conoce el Espíritu del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre. Así que esto no se puede interpretar desde otra área, sino desde la inspiración del Espíritu Santo. Ninguna escritura es de inspiración humana, sino que el Espíritu Santo le dio a conocer a sus santos profetas, a sus santos apóstoles, y nos lo está dando a conocer a nosotros en este tiempo para poderlo interpretar. Así que la palabra mente despejada significa estar pronto en el entendimiento espiritual y tener una mente espiritual abierta para poder discernir. Jesús lo aclara en Mateo 24:43 cuando dice: pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Esto habla de sobriedad y esto habla de estar con la mente abierta, con el entendimiento, con el saber que viene un ladrón, con el saber que van a ocurrir cosas y que el dueño de la casa está preparado. Entonces, para resumir, la palabra sobriedad y la palabra mente despejada usada por el apóstol Pedro y usada por el apóstol Tito, tiene que entender, según Jesús también, con estar atentos, preparados, velando, despiertos para los acontecimientos que van a venir. Entonces necesitamos, para cerrar, entender que debemos estar sobrios y tenemos que mantener la mente despejada. ¿Para qué? Para poder entender el fin de todas las cosas. ¿Por qué el fin de todas las cosas? Porque Jesús viene por segunda vez y es necesario que todo se termine para que el Señor venga y vuelva a comenzar de nuevo. Nuestro Rey está por llegar, nuestro Rey está por venir. Todavía faltan acontecimientos, pero tenemos que descubrir el tiempo en el que estamos para poder esperarlo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra con Jesús en su segunda venida. Esta es la razón por la cual Pedro insta a la iglesia a mantenerse sobrios y con la mente despejada, vivir en sobriedad y con el entendimiento espiritual abierto a los acontecimientos. Yo quiero dejar esto allí. Si nosotros nos enfocamos en las teologías, en las doctrinas, en las filosofías, en las creencias humanas, en sus dogmas, en las hermenéuticas que vienen de Hermes, el dios griego, el dios del conocimiento griego, si nos enfocamos allí en la escatología, y una de las derivaciones de escatología es el descubrimiento de los excrementos, ¿lo puedes entender? Vamos a perder de vista lo que el Señor quiere hacer, y vamos a perder de vista y nos vamos a confundir y vamos a mezclar los acontecimientos como hasta el día de hoy nos los predicaron y nos los mezclaron. Vamos a estar completamente engañados por causa de esto. Necesitamos entender que este acontecimiento de la segunda venida de Jesús
va a ser entendido por señales. La Biblia habla de señales. La mejor manera de interpretar el fin del mundo, el fin de las cosas, la segunda venida de Jesús, no es usando los campos que acabé de mencionar, sino es yendo a la palabra, y la sola palabra de Dios tiene señales. Son las señales las que nos van a llevar a nosotros a identificar la segunda venida y a identificar el fin del mundo. Esto es exactamente lo que vamos a hacer en estos espacios. A través de las señales vamos a identificar los tiempos que vienen, los tiempos en los que estamos y los tiempos en los que estamos saliendo. El Señor les bendiga. Ministerios Casa de Gobierno, Pastor Profeta Henry Camacho.